Vamos a Ruth, vamos de camino. Ruth capítulo 3. Ruth también es como lo que celebramos. El culto de Adviento es algo precioso porque nos va preparando para la llegada del Mesías. Ruth nos prepara para la llegada de David, quien es el rey legítimo de Israel. Pues va muy de la mano lo que celebramos en Navidad con lo que estamos estudiando en Ruth. Ahora estamos en el capítulo 3. La nobleza de Booz brilló con fuerza en el capítulo 2. Todos aquellos que disfrutamos del estudio la semana pasada, nos dimos cuenta que la nobleza, la gentileza de este hombre, Booz, brilló con mucha fuerza. Por lo tanto, David, quien vendría después de Booz, venía de un hombre bueno. David era rey legítimo de Israel porque venía de un hombre importante dentro del pueblo. Ese es el argumento de Ruth, certificar que David, el rey, era legítimo, bueno, correcto. Era una sabia decisión de Dios porque venía de una buena familia. Este hombre Booz, lo vimos en el capítulo 2, entiende quién es Ruth. No una mendiga extranjera. Entiende que Ruth es parte del clan. Por eso la trata como si fuera de la familia. Acordaos, la protege, la alimenta, la sacia de bienes, la asciende, es generoso con ella, le habla con simpatía, le da trabajo por meses. Hermanos, el hecho de que Ruth fuese moabita, extranjera, no limitó la compasión de Booz. El hecho de que Ruth viniese de otro pueblo no frenó el bien que Booz quiso hacerle. Ella estaba sorprendidísima. Se marchó del campo de Booz con las manos llenas y al contarle todo lo que había sucedido a su suegra, ambas, Noemí, su suegra, y Ruth, se quedan perplejas, sorprendidísimas. El Señor había aliviado su necesidad. El Señor había contestado a su necesidad primaria, el sustento, la vida, la protección. Pero el tiempo pasa, hermanos. La cosecha no dura para siempre. El trabajo se termina y entonces los miedos vuelven a aparecer. Entonces la presión nuevamente llega a Noemí. La cosecha se está acabando, el trabajo se está terminando, el sustento también. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Eso es lo que nos presenta este capítulo 3. Ahora ya no hay campo. ¿Qué hacemos? Vamos a leerlo, hermanos. Ruth, capítulo 3, leamos juntos desde el versículo 1 hacia el versículo 5 y entenderemos cuál fue la solución que Noemí le dio a esa presión que ya estaba sintiendo. Dice, después su suegra, Noemí le dijo, entendemos a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta misma noche. Lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió, todo lo que me dices, haré. Hermanos, oremos y pidamos al Señor que nos ayude a entender esto que acabamos de leer. Padre, muchísimas gracias, porque nuevamente podemos tener la bendición de leer las Escrituras y saber lo que tú quieres decirnos, Señor. Padre, gracias por este regalo tan maravilloso. Señor, que no tomemos a la ligera esta oportunidad que tú nos concedes. Es única. Viene de tu parte, no es casual. Nadie ha llegado a este lugar por casualidad. Tú le has traído, tú nos has traído y quieres decirnos algo, Señor. Igual que nosotros hemos cantado y adorado tu nombre, igual que nosotros hemos abierto nuestra boca para decirte que te amamos por la gran salvación que nos has concedido en Jesucristo, ahora sabemos que tú abres tu boca y hablas.
no habla cualquiera, habla el Rey. Y te pedimos que nosotros presentemos nuestra pleitesía, nuestra adoración, escuchando cada palabra que tú tienes que decir. Danos esa capacidad, Señor. Quita de nuestra mente aquello que estorbe y por tu Espíritu Santo interven con poder. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, amigos, para que podamos entender bien esta tercera entrega de esta obra, este tercer acto de esta obra magistral, debemos conocer qué es lo que podía estar pasando por la mente de Noemí a la hora de orquestar este plan mencionado en los versículos del 1 al 5 que acabamos de leer. Es difícil, pero podemos acercarnos un poco y entender qué es lo que está pensando Noemí cuando ejecuta este plan que hemos leído del versículo 1 al versículo 5. Ya lo hemos dicho, la siega se acaba, la siega se termina, ya no hay trabajo de recogida, no más espigar para Ruth. El sustento se marcha y ya no se sabe cuánto tiempo podrían subsistir. Ya no saben cuánto tiempo podrían soportarlo. Ahora empieza la verdadera presión para Noemí. ¿Qué hacemos ahora? Por eso, como hemos leído, ante tal presión, Noemí busca una salida a la desesperada. Eso es lo que hemos leído, una salida a la desesperada. Incluso pudiese parecer que Noemí está tan agobiada, tan angustiada, tan presionada, que quiere tenderle una trampa a Booz. Quiere tenderle una trampa para que él caiga y así ella llevar sus propósitos hacia adelante. Pero hermanos, no nos confundamos. Más que una trampa, pues no creemos en absoluto que haya nada maléfico en los actos de Noemí. Hermanos, no es que Noemí aquí se convierta en Cruella de Vil o se convierta en la madrastra de Cenicienta y diga, vamos a hacer un plan maléfico. No. Más que una trampa, lo que Noemí quería hacer era precipitar las cosas. Eso es lo que quiere hacer Noemí, precipitar las cosas, hacer que las cosas rodasen más rápido, hacer que las cosas vayan más rápido de lo que estaban yendo. O sea, si Booz era uno de los candidatos a poder estar con Ruth, era uno de los candidatos a redimirlas, era uno de los candidatos a devolverles a ambas la estabilidad económica y social. Y la joven Ruth había estado trabajando con él, habían hecho buenas migas, como vimos en el capítulo 2, y además había recibido un buen trato de su parte. Era tiempo de actuar. Todo estaba perfectamente orquestado. Él es uno de los candidatos, se llevan bien, ¿por qué no? Vamos hacia adelante. Había que poner las cartas boca arriba, aunque fuese arriesgado. Había que mostrar las cartas a Booz, aunque fuese peligroso. Pues si Noemí conseguía que Ruth y Booz tuviesen relaciones, eso es lo que ella está buscando, si ambos tuviesen relaciones, él, Booz, ya estaría obligado a casarse con Ruth. Y entonces, problema resuelto. No hay nada malo en ello, porque él es uno de los candidatos. El hecho de que estuviesen juntos certificaba que eran matrimonio. De hecho, la ley decía en Éxodo capítulo 22, versículo 16, lo siguiente. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada, o sea, a una mujer que no tenga ninguna responsabilidad con ningún hombre, una mujer soltera, y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Por lo tanto, Noemí está diciendo, si Booz se dejase llevar, si Booz dejase suelta su pasión, si Booz diera rienda suelta a su gentileza y fuese un paso más allá tomando a Ruth, entonces ya no habría problema. Todo estaría bien, todo estaría resuelto. Simplemente hay que precipitarlo un poco, hay que adelantarlo un poco. Hermanos, tenemos que saber que no había hombre vivo con ellas. No había varón que la representara, ni a Noemí ni a Ruth. No había ningún hombre vivo en la familia. Entonces Noemí, la suegra, tiene que tomar la responsabilidad de buscar marido para Ruth. Y no se va a Moab,
No se va a otro clan, no se va a otra tribu, no se va a otra tierra. Ella sabe que debe buscar marido ahí. Y como es mujer, no se le permitía hablar de estas cosas con voz. Podía hablar con voz de lo que quisiera, pero no se le permitía hablarle a voz y decirle, tienes que casarte con mi hija. Esas cosas las hacían los hombres, los varones. Por lo tanto, se inventa este plan. Busca otro camino. Coge un atajo. Hermanos, en esos tiempos no es como hoy. En esos tiempos no es como hoy con las familias del esposo y de la esposa. Para que lo entendamos bien, hoy los consuegros probablemente solo se vean el día de la ceremonia. No se ven ni antes ni después. Muchos matrimonios se casan y la familia de la mujer va por un lado y la familia del esposo va por el otro. Hoy la cosa más o menos va así, pero en ese tiempo no. En el tiempo de los jueces, que ese es el tiempo donde está marcada esta historia, ocurría como leemos en Jueces capítulo 14, versículo 1. Este es un ejemplo. No quedaros con los detalles, sino ved el ejemplo que estamos ilustrando. Jueces 14.1 dice, y Sansón, uno de los jueces del pueblo, descendió a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, hey, hijo, ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. Hermanos, esta es la idea. La mujer o el marido se tomaba del clan, se buscaba dentro del pueblo, no fuera del pueblo. Ese es el caso de Ruth y de Noemí. Vivían en ese tiempo. El matrimonio se tenía que hacer dentro de la familia. La idea era buscar a un cónyuge dentro del clan. ¿Por qué? Porque era seguro, era práctico. Mantenía la estabilidad de las familias, mantenía por lo tanto la estabilidad del pueblo y por supuesto la estabilidad de la nación. Eso Noemí lo sabe, eso Noemí lo entiende, eso Noemí lo acepta y por eso quiere respetarlo. Si Ruth se tiene que casar con alguien de aquí. Es verdad, hermanos, hoy vemos el matrimonio simplemente como un romance. Hoy el matrimonio se ve simplemente como un sentimiento de amor. Lamentablemente, cuando ese sentimiento no está, parece que el matrimonio se ha terminado. Si una mañana te levantas y lo que tú veías antes en tu príncipe azul ahora cuelga de sus ojos, ya no es como es. La 38 que tenía antes se ha convertido en una 48. Eso no es lo que pactamos, ¿verdad? Esa talla ya no es la que yo buscaba. Y los sentimientos son los que manejan nuestra relación. Hermanos, esta cultura veía el matrimonio como el cumplimiento de una responsabilidad. Veía el matrimonio como el cumplimiento de un pacto, como algo práctico. Lamentablemente, como digo, nosotros hoy pensamos en lo individual. Creemos que el individuo es el centro. Yo soy lo importante. Mis sentimientos son lo importante. Lo que yo pienso es lo importante. Por lo tanto, yo determino si quiero seguir adelante o no, porque yo soy lo importante. En esa cultura y en ese tiempo, la familia era el centro. El clan era lo importante. No el individuo, sino la familia. Y para ellos, amar era hacer lo que se tenía que hacer. Amar era cumplir con el deber. Por supuesto, las emociones estaban, no lo dudéis. Las emociones estaban, pero en un segundo plano. No eran lo que mantenían el matrimonio vivo. No eran ni siquiera lo que determinaban casarse con uno o con otro. Las emociones, los sentimientos buenos venían porque ambos cumplían con su responsabilidad. Y el texto nos acaba de decir que Booz, este buen hombre, está en su era festejando. Probablemente estaba festejando una buena cosecha. Booz probablemente al terminar la cosecha estaba celebrando que Dios había sido bueno con ellos, que el campo había sido fértil y que habían podido recoger mucho. Dice el texto que estaba comiendo, bebiendo y finalmente durmiendo, qué curioso, sobre la cosecha. ¿Que no había cama?
¿Que no podía volver a casa a dormir? No, estaba durmiendo sobre ella para protegerla. Él, el primero en dar la cara por los suyos. Estaba ahí para protegerla porque en la cosecha, en la era, había mucho dinero. Primera de Samuel 23:1 dice, y dieron aviso a David diciendo, he aquí, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Las eras eran como los bancos, ahí estaba todo el dinero. Por lo tanto, este Booz está ahí, protegiendo sus cosas. Aunque curiosamente, y esto es triste, las eras también eran conocidas por ser un lugar de prostitución. No sé si os acordáis, en nuestro estudio del libro de Oseas, en el capítulo 9, el Señor le dice al reino del norte, a Israel, lo siguiente en el versículo 1, no te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido, abandonando a tu Dios, has amado el salario de ramera sobre todas las eras de grano. Lamentablemente ese era un lugar donde se ejercía la prostitución. De hecho, en un entorno parecido a una era, ocurrió la historia entre Tamar y Judá en Génesis capítulo 38. Para no leer todo el texto, me gustaría que me siguieseis en la historia. Judá tiene 3 hijos. El primero, se casa con Tamar. Muere. Es fallecido, se entierra. Por lo tanto, la ley decía que el segundo hijo de Judá debía hacerse cargo de Tamar. El segundo hijo de Judá era Onán. Y Onán dice, yo no le quiero dar descendencia a Tamar, porque si no, ella se quedará con todo. Onán, la ley decía que la descendencia se daba para que ella tuviese, para que la persona pudiese seguir hacia adelante, para que siguiese su familia, para que hubiese protección para esa esposa. Por lo tanto, Onán decide no darle un hijo a Tamar. El Señor se enfada y Onán muere. A Judá solo le queda un hijo. Es pequeño, Sela, y le dice a Tamar, espérate, que ya he perdido a 2, no quiero perder un tercero, vamos despacio, él es joven, cuando tenga la edad, entonces estará contigo. Tamar lo acepta, pero el tiempo pasa. Y pasa. Y Judá no cumple con su palabra. Y Tamar dice, esto no puede ser. Aquí hay que hacer algo. Esto no puede ser. Yo necesito para mi sustento, para mi linaje, tener hijos. Y se entera que Judá va a aparecer por el campo, por un camino. Dice la Biblia que Tamar se quita su ropa de viuda, su ropa áspera, se viste como una prostituta, seduce a su suegro y queda embarazada de él. De hecho, él luego se da cuenta que Tamar, a quien él señalaba como culpable por haberse quedado embarazada, había sido el que la había dejado embarazada, según nos dice Génesis capítulo 38. Hermanos, lo que esta historia nos cuenta es que Tamar precipitó las cosas para poder tener hijos y así estar sustentada. Finalmente la Biblia dice que tuvo gemelos. Uno se llama como la tienda, Zara. Sí, le pusieron Zara. Es interesante, yo creo que no tiene nada que ver, pero cuando sacó la mano al nacer, le pusieron un hilo. Para decir, este es el primero que ha nacido. Ya sabemos quién es el primero, el que tenga el hilo, pero luego volvió a entrar. Y llegó el otro. No sé si lo del hilo y Zara tiene que ver, pero bueno, ahí está. ¿Vale? Luego el segundo se llama Fares. Uy, este Fares es muy importante. Fares es tremendamente importante, porque Fares es familiar directo de Booz. Booz llega de Fares, de este segundo hijo. Hermanos, ¿por qué cuento todo esto? Porque esta historia de Génesis 38 está muy presente en Ruth capítulo 3. Quizás Noemí fue inspirada por esta historia de Tamar con Judá para llevar a cabo su plan. Quizás Noemí tenía la esperanza que este arriesgadísimo movimiento tuviera un final feliz y ella pudiese tener algún beneficio. No había nada malo, solo había que acelerar las cosas. Sabiendo ahora todo esto, hermanos, podemos imaginarnos por qué Noemí hace todo lo que hace. Planea todo lo que planea. Ella conocía todos estos detalles. Ella conocía la historia. Ella conocía la ley. Ella conocía cómo funcionaba la sociedad en ese momento.
Y aunque parece que no tiene intención de hacer ningún daño, ningún mal, sí hay que decir, hermanos, que Noemí cruza los límites y hace algo inapropiado. Y aquí quiero hacer una aclaración que todos debemos saber. Amigos y hermanos, la Biblia habla claramente de los errores, de los pecados de sus protagonistas. No los esconde. Pero lo importante no es que la Biblia es honesta y cuenta lo malo y los errores que cometen sus protagonistas. Aquí lo que está intentando el autor también resaltar es que Dios obra a través de los errores y pecados de las personas. Que Dios obra a través de aquellos que cometen errores que Él luego Él mismo endereza. Y eso es Ruth capítulo 3. Booz en este capítulo es presentado como alguien que fue mucho más noble que Judá, el patriarca. Presenta a Booz como alguien más honesto de lo que fue Judá, pues él sí se llegó a Tamar. Y Booz, ahora veremos lo que hace. Y parece que todo el pueblo conocía esta historia de Génesis 38. Todo el pueblo lo sabía. Y pudo ver que la actuación de Booz con Ruth fue mejor que la de su antepasado Judá con Tamar. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 12, como esta historia está muy presente. Es más, se cree que de quien habla David en el Salmo 15 es precisamente de este gran hombre, Booz. El Salmo 15, versículo 1 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da intereses, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. David está meditando en su antepasado Booz, quizás estaba pensando en él para poder escribir un texto como este, buscando un ejemplo de aquellos que alcanzan misericordia de parte del Señor. Vamos a ello. Acto número 3, o sea, tercera entrega de esta saga, escena 1, el plan. No en plan, sino el plan. Así comienza esta escena. Dice el versículo 1, después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente? Esto quiere decir nuestro compadre, nuestro amigo íntimo, con cuyas criadas estabas. He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Lávate, úngete y ponte tu mejor vestido. Quítate esa ropa áspera. Lávate bien, perfúmate y ponte guapa. Y baja a la era. Ya hemos dicho, la era era un lugar de libertinaje donde los hombres eran propensos a hacer lo que no debían. Hermanos, la historia de Tamar está en el ambiente, en el pensamiento de Noemí. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Ruth, espera hasta que sea tarde, que sea oscuro. Y si ha bebido, mejor. Atentos al versículo 4. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás, esto quiere decir, sabrás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Hermanos, Noemí está hablando en clave. Noemí le está hablando en clave a su nuera Ruth. ¿Qué quiero decir? Que todo este versículo 4 son eufemismos sobre tener relaciones sexuales. ¿Qué son eufemismos? Un eufemismo es una palabra o expresión más suave o más decorosa que sustituye a otra palabra tabú, otra palabra de mal gusto, a otra palabra malsonante, grosera o demasiado franca o demasiado fresca. Eso es un eufemismo. Y así es como le está hablando Noemí a su nuera Ruth. Le está diciendo, descubrirás, esto quiere decir desnudarás, levantarás su ropa, según leemos en Levítico capítulo 20. El que tiene que descubrir sus pies son sus genitales, Isaías capítulo 7.
y te acostarás. O sea, tendrás relaciones, según leemos en Génesis 30. Hermanos, Noemí está incitando a Ruth a que tenga relaciones porque así aceleraría el proceso de redención de la tierra, redención de la familia y la propia redención de ellas. El plan de Noemí, evidentemente, conllevaba cruzar líneas rojas y peligrosas. No era sencillo. Las órdenes a seguir son arriesgadas. Noemí está actuando como una Celestina, ¿verdad? Como esa Celestina española que junta ahí a un hombre con una mujer. Sí, Booz fue gentil y bueno, lo vimos en el capítulo 2, no hay duda, pero no iba tras ella, nunca le pidió salir, no le dijo dame tu vista, no, en ningún momento, ¿verdad? No hay ahí un acercamiento, no la intentó conquistar, no hubo nada romántico, él no lo hizo. De hecho, él no se veía con posibilidades, por dos razones. Una, porque quizás él pensaba que era demasiado mayor para Ruth, o porque él no era el primero de la lista de los redentores. Yo no soy el primero, estoy en la lista, pero no soy el primero. Por lo tanto, pensaría que la labor de conquistarla le pertenecía a otro. Así que Noemí acelera el proceso. Booz está ciego, no se da cuenta. Hay que espabilarle, hay que levantarle el ánimo. Y dice el versículo 5 que ella le respondió a su suegra, todo lo que me dices haré. Hermano, Ruth asume el riesgo, aún y cuando le podía costar su propia vida. Esto era vida o muerte. Esa noche podían pasar las dos cosas, que saliese indemne y bien o que esa noche muriese. Ahí termina la escena 1, pero rápidamente empieza la escena 2, la que hemos titulado la respuesta de Booz al plan. La respuesta de Booz a la ejecución de este plan. Versículo 6. Dice que descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ya iba limpia, aseada, perfumada, guapa, cumplió al detalle. Versículo 7. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, cuidado hermanos, contento aquí no significa ebrio, significa cuando su corazón estaba bien, satisfecho, pleno, mirad todo lo que hemos cosechado, tendremos comida para mucho tiempo. Cuando estaba así de feliz, no ebrio, y digo que no ebrio porque nos daremos cuenta que Booz va a responder con mucha lucidez, mucha. Cuando su corazón estaba bien, fue a acostarse al pie del montón de grano, o sea, sobre el grano, para evitar que los ladrones lo robaran. Y ella vino calladamente, ¿verdad? Nadie se da cuenta aquí, nadie me ve. Descubrió sus pies y se acostó. Haciendo eso le mandó una señal a Booz y le dijo, no me puedes ignorar. Estoy aquí, no puedes ignorarme. Y sucedió, versículo 8, que a medianoche el hombre se asustó. Esta palabra asustó no es correctamente la mejor. Esta palabra en el original es tembló de frío. Y todos entendemos por qué, ¿verdad? A medianoche el hombre tuvo frío, tiritó por estar destapado, alguien le había destapado, tendría frío y se volvió. Y es aquí que una mujer estaba acostada a sus pies y él le dijo, ¿quién eres? Aquí no nos damos cuenta, pero en el hebreo original las preguntas se podían hacer en femenino o en masculino, dependiendo si le preguntabas a una mujer o a un hombre. Por lo tanto, en el original sabemos que él pregunta a una mujer. Sabemos que él le está diciendo, ¿qué mujer eres tú? Se da cuenta que ahí esa persona que está a sus pies es una mujer. ¿Qué mujer eres tú? Hermano, no estaba ebrio. Si no, no se daría cuenta de lo que estaba pasando. Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Tú tienes derecho. Hermano, la propuesta del manto que hace aquí Ruth es que se casase con ella. Es otro eufemismo. ¡Ey, casémonos! Y esa invitación conllevaba, por supuesto, tener relaciones y así se consumaba el matrimonio. Hermano, Ruth veía el manto como las alas de protección que Booz pidió que el Señor le diera a ella. ¿Os acordáis? Que las alas del Señor te cubran. Ruth cree que Booz debe cumplir con eso de parte del Señor. Tú eres el que el Señor ha enviado para ayudarme. Y la respuesta de Booz a este plan
de nuevo demuestra su gran carácter, de nuevo demuestra su gran bondad, de nuevo brilla la nobleza de Booz en su respuesta. Versículo 10 dice, entonces, aquí está la clave, vida o muerte, cara o cruz, ¿qué iba a pasar? Entonces él le dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Tu bondad, Gesed en el hebreo original, tu compasión es pro Noemí. No está diciendo Booz que la bondad de Ruth esa noche fue a favor suyo, sino está diciendo tu bondad a favor de Noemí. Booz entendía que Ruth en realidad había venido en busca del bien de Noemí. Booz había entendido que Ruth había arriesgado su vida en favor de la familia, en favor del clan, en favor de su compadre Elimelech. Por eso dice Booz, este acto compasivo hacia Noemí es mejor que el primero que le hiciste no abandonándola. Lo que le está diciendo Booz es, este acto compasivo, Ruth, supera al primero que hiciste. Es mucho más grande. Te has atrevido a dar tu vida por tu suegra. Versículo 11 dice, ahora hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas. Hermanos, Booz le está diciendo que él va a hacer lo que le pide, pero en el momento y en las circunstancias adecuadas. No como ellos habían planeado, sino como él sabía que había que hacer las cosas. Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. ¡Wow! Esto es más que un piropo, hermanos. No está diciendo que bien hueles. No. Esto es una frase maravillosa. El pueblo ya veía a Ruth aprobada. Había superado el examen. La veía como buena. La veía como una de los suyos. Ruth lo había demostrado con creces. Y además esta frase prueba que aunque David venía de una moabita, aunque el rey David descendía de una moabita, ella era una mujer aceptada con agrado dentro del pueblo. Fue una mujer virtuosa y el pueblo la exaltaba. Sí, el argumento contra David, tú vienes de una moabita. Aquí está diciendo Ruth, de no una moabita cualquiera, de una que es virtuosa, aceptada, gran mujer. Ahora bien, dice el versículo 12, todo esto suena muy bien. Es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pequeño problema. Hay un pariente más cercano que yo. Esa frase, es verdad, significa amén en hebreo. Booz está diciendo, sí, amén, soy pariente redentor, Ruth, pero hay uno que está en la lista antes que yo. Como vemos, Booz no empuja las cosas. Booz no fuerza las cosas. Booz no rompió las normas por mucho que le hubiese apetecido hacerlo. Había un orden y lo respeta. Por eso le dice en el versículo 13, quédate esta noche. Alójate aquí, duerme aquí, no juntos, sino en este lugar seguro. Aquí vas a estar protegida. Y cuando venga la mañana, si el que está primero en la lista quiere redimirte, bien, que te redima. Le pertenece. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor. Acuéstate hasta la mañana. ¡Wow! Booz deja el asunto en las manos de Dios. Lo que Dios decida será lo bueno para ti, Ruth. Si este hombre Dios ha elegido que sea tu esposo, tu marido, bien. Pero si no, yo lo haré. Hermanos, Booz no hizo nada con ella esa noche. Booz no cruzó la fina línea roja. ¿Por qué lo sabemos? Porque no rompió el orden establecido. Porque si lo hubiera hecho, ya tendría la responsabilidad de unirse a Ruth y explicar por qué se había saltado el orden establecido. ¿Por qué sabemos que no se dejó llevar por sus pasiones, hermanos? Porque el sexo en esa cultura y en ese tiempo se veía muy diferente a lo que lo vemos hoy. El sexo en ese tiempo era responsabilidad.
Había relaciones y se tenían que casar. Hoy es de usar y tirar. En ese tiempo, si eso ocurría, el matrimonio se consumía. Y para demostrarlo, para demostrar que va en serio, le hace un pacto. ¿Y cómo lo hace? En el nombre del Señor. Booz no puede jurar por algo o por alguien más grande que esto, lo cual certifica que él va a cumplir con su palabra. Era una palabra segura. Vive el Señor, que lo haré. Ahí acaba la segunda escena, pero rápidamente, todo va muy rápido y continúa con otra tercera escena de esta tercera entrega, escena final. Yo no voy a hacer como las telenovelas, no voy a dejar con los dientes largos qué pasará, qué pasará. No, vamos a llegar hasta el final y vamos a ver lo que ocurre. Escena tercera, que hemos titulado El plan de Dios es siempre el mejor plan. Siempre. Versículo 14. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra, a un oscuro, y le dijo que no se sepa que ha venido mujer a la era. Booz quería proteger la dignidad de Ruth. Que nadie se entere que tú has hecho esto. ¿Por qué? Porque no quería manchar la reputación que ya tenía. Versículo 12. Ya la veían como mujer virtuosa y Booz no quiere que eso cambie. Versículo 15. Dijo además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó. Y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. 6 medidas, hermanos, son 6 puñados. Le dice, trae el manto, haz una bolsa. 1, 2 y así hasta 6. ¿Qué es esto? ¿Arras? Quizás. Las arras certifican un pago que luego se certificará en el futuro. O más bien, podemos pensar que Booz no quería que se fuese con las manos vacías y que su suegra Noemí supiese que todo estaba bien. Porque me imagino a Noemí esa noche, sin pegar ojo, recorriendo la casa entera. ¿Qué estará pasando? ¿Seguirá con vida? ¿Estará viva? ¿Le habrán hecho algo? ¿Habrá ocurrido? ¿Habrá pasado? Una aclaratoria importante. En el original, la frase final del versículo 15 no dice ella entró en la ciudad, sino que dice él entró en la ciudad. Eso va mucho mejor con la idea del texto. Él entró en la ciudad ¿a qué? A cumplir el pacto. No perdió ni un segundo, no perdió el tiempo. Acompañó a Ruth a casa e hizo lo que le había prometido. Se fue a la ciudad a buscar a esta persona, al primero de la lista. Lo que queda clarísimo, hermanos, es que no hizo nada inapropiado. Buscó el orden y no hizo nada inapropiado. No redimió, no tuvieron relaciones, porque si no se hubiera saltado ese orden que estaba marcado y Booz no era así. Versículo 16, cuando llegó a donde estaba su suegra, esta dijo, ¿cómo te fue, hija mía? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame, estaba preocupada. Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo, ¿me dio estas 6 medidas de cebada? Pues dijo, no te vayas a tu suegra vacía. Con las manos no aparece en el original. No te vayas a tu suegra vacía. Acordaos que Noemí dijo en el capítulo 1, versículo 21, ¿vacía he vuelto? Pues ahora Booz le dice, nunca más estarás vacía. Vive el Señor, que jamás volverás a tener escasez. Una señal de promesa. Entonces, último versículo, versículo 18. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía. Espera, está tranquila, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. O sea, cómo se resolverá su palabra, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado todo. Hasta que haya arreglado su palabra hoy. Booz no va a parar hasta que él pueda conseguir lo que te ha prometido. ¿Por qué? Porque Booz era un hombre de palabra. Lo que dijo, lo iba a cumplir. Evidentemente Noemí esperaba un resultado diferente. Noemí estaba esperando que lo que planeó ocurriese y trato hecho. Pero al final lo que sucedió fue mucho mejor de lo que ella había planeado. Lo que pasó fue mucho más grande que lo que ella preparó en un principio. Hermanos, esto es como Dios obra en nuestras vidas. Nosotros planeamos, incluso queremos coger atajos, pero
Pero al final el Señor le da la vuelta en su misericordia y es mucho mejor. Su plan siempre es mucho mejor. Esto me recuerda a la historia de José, ¿verdad? Todo lo que sufrió en su vida, todo lo que padeció. José por un tiempo pensó que quien manejaba el asunto eran sus hermanos. Pero llega el capítulo 50 de Génesis, después de pasar todo ese tormento y de que el Señor le levantase hasta ser el segundo hombre más poderoso de la tierra en ese entonces, el segundo hombre más poderoso de Egipto, y dice en el versículo 20 a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal. Yo pensaba que vosotros controlabais la situación, pero Dios es quien la controlaba. Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Lo que vosotros pretendíais hacerme a mí, Dios lo ha utilizado para que mucha gente se salve. Lo que Noemí pretendía hacer con Booz, Dios lo utilizó para que las cosas fuesen bien para ellas, bien para Booz y bien para la gloria de Dios. Hermanos, hoy tenemos por delante de nosotros una lección muy importante, tremendamente importante. El potencial para hacer el mal, el potencial para hacer lo incorrecto estaba a la disposición de Ruth y de Booz. Podían haber hecho lo incorrecto. La tentación estaba ahí delante de ellos. Pero ambos lo rechazaron. Esto nos enseña algo que debemos aprender, hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el mal o con la tentación que nos llega? ¿Cómo vamos a responder a la invitación de hacer el mal? ¿Cómo vamos a nosotros, como hijos de Dios, representantes del Señor en esta tierra, cómo vamos a responder a hacer trampas? A la tentación de no declarar esto porque si lo declaro no recibo esto. A la tentación de hacer trampas y cobrar en negro porque me viene mucho mejor. A la tentación de mentir para poder sacar un provecho. O a la peor tentación de todas, a la tentación de no hacer el bien que debemos hacer. Esa es la verdadera tentación. Sabemos que es lo correcto. La tentación está en no hacerlo. ¿Cómo vamos a responder? Pues hermanos, es claro. Debemos orar para que el Señor nos ayude y podamos responder como lo hizo Booz. Como dice Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con bien el mal. Dios quiera que ante las tentaciones de la vida nosotros podamos responder de la misma forma y brillar para la gloria de Dios. Eso es lo que hizo Booz, eso es lo que hizo Ruth, y brillaron para la gloria de Dios. ¿Y sabéis qué? Esto es un pequeño spoiler. Lo que viene la semana que viene en el último capítulo 4 certifica que el plan de Dios siempre es mejor. Agárrate a su plan. Si tú aún no has abierto tu corazón a Jesucristo, si tú aún no has abierto tu corazón al plan divino, salvación a través de Jesucristo, te aseguro que si lo haces no te vas a arrepentir, porque ese es el mejor plan para el ser humano. Espero que esta palabra te anime, te fortalezca y te ayude ante las adversidades que todos los días se nos presentan por delante. Que podamos brillar para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra, por este texto. Ayúdanos, Señor. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y por eso te pedimos, Señor, que fortalezca nuestro espíritu, fortalezca, Señor, nuestro deseo de honrarte a ti, siempre, en cada actuación, en cada pensamiento y en cada palabra que digamos. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros, dándonos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.